tenemos que seguir debatiendo el tema del INE porque es lo que nos toca, debatir, intensificar el debate. Y el día de hoy, en el Senado de la República, se dio el debate. Y quiero rescatar esto que dice el senador Martí Batres para poderlo platicar con nuestra siguiente invitada, que va mucho de la mano con la libertad y la democracia, sobre cómo es que se le comprueba al INE que no existe algún fundamento legal para que se censuren las mañaneras, porque hay que decirlo como tal, se está intentando censurar las mañaneras. Entonces, mi querido Richard, échame ese extracto del senador Martí Batres, por favor. Creo que en el caso de Lorenzo Córdoba, él tendrá que definir qué quiere hacer en esta coyuntura electoral. Puede ser el presidente del INE, pero también puede ser el coordinador de campaña del PRI-ANRED, de la derecha mexicana, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora es el ideólogo de la lucha contra el populismo. Ahora él dice que para que haya pluralidad no debe haber una mayoría, como si la existencia de una mayoría violentara el principio de pluralidad. Bueno, si el presidente del INE quiere dirigir al conjunto de derecha mexicana, lo puede hacer, está en su derecho, pero no desde el cargo que tiene actualmente. Debe de bajarse del pedestal del INE. Ahí lo tienen, debe de bajarse del pedestal del INE. Mi querida senadora Antares Vázquez, ya tenía tiempo sin poder platicar con usted y pues hay varios temas que platicar y empecemos con este. Pero antes, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Meme, me da mucho gusto saludarte y pues le mando un saludo también a Vicente Serrano para que pronto pueda estar de regreso. Y pues sí, vaya tema el del INE, que además la gente ya no se queda callada en este sentido. He visto muchísimas consultas de la ciudadanía en change.org y en otras tratando y nos exigen además a nosotros que se vaya Lorenzo Córdoba y que nosotros hagamos algo al respecto. Se dio esta discusión en la comisión permanente el día de hoy, yo también participé, y de lo que se trata siempre es de callar a López Obrador. Callar a López Obrador, les decía yo, es la misión del neoliberalismo desde hace más de 20 años. Lo han intentado por todos los medios, a través de la censura, a través de la cerrazón de medios, de la cooptación de medios, del chayote, por decirlo ahora sí como todo mundo entendemos, y de todas maneras han tratado de silenciarlo. Y no lo han logrado, entonces este es el último ardid. Es el mismo Lorenzo Córdoba que no se dio cuenta de la acción del gobierno federal en tiempos de Peña Nieto en la campaña del Estado de México, por ejemplo. Eso no lo vio. Es el mismo Instituto Nacional Electoral que tampoco vio todo lo que ocurrió con las tarjetas Monex y con todas aquellas cosas. Y ya, entonces ahora se trata de callar la información, alegando que la propaganda gubernamental no puede difundirse. Y hay una diferencia sustancial entre propaganda e información. Y por si fuera poco, estamos en medio de una pandemia y el gobierno está a cargo de coordinar los esfuerzos en contra de la pandemia. Entonces, ¿qué pretenden? Cuando además en este momento se dan no solo la mañanera, sino que se dan una serie de conferencias de parte del gobierno federal todos los días. Es inaudito lo que se está viendo. Pero efectivamente muestran su rostro completo, los neoliberales, estos están todos unidos, como siempre, contra López Obrador. Exactamente, senadora. Ahí es a donde quiero partir. La oposición no ha dejado de quejarse de una presunta censura por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia ciertos comunicadores que perdieron espacios por ajustes empresariales, porque así es como se les llama, y que aún así siguen teniendo espacios en radio, siguen teniendo espacio en la prensa escrita y siguen teniendo espacio en las redes sociales. Pero cuando se trata de el presidente, es entonces cuando la censura sí es válida. ¿Qué reacciones tuvieron en esta comisión en el Senado los senadores de oposición? No sé si por ahí salió el club de las 5 senadoras que siempre se están quejando de la censura hacia un Andrés Manuel, hacia un Loret de Mola o hacia ellos, pero sí promueven la censura hacia estas conferencias de prensa mañaneras, que son prácticamente también las que les dicta la agenda. ¿Qué respuesta hay por parte del grupo del bloque opositor en el Senado a estas propuestas del INE?
No, pues ellos están respaldando, por supuesto, es digamos, es el nado sincronizado de todos, es todo el bloque opositor de los que son obviamente políticos contra los simulados no políticos, como el caso de Lorenzo Córdoba o como el caso de los intelectuales orgánicos. Todos van de la mano empujando la censura hacia López Obrador. De hecho, el tema de la agenda política del día de hoy en la comisión permanente, en donde estuvo participando Martí en el fragmento que acabas de poner, fue precisamente eso, el tema del INE, y lo propuso el PAN. Entonces, ellos están muy activos, es su agenda, callar a López Obrador les surge. Entonces, efectivamente, lo que decía en broma quien estaba antes que yo contigo, de que van a querer parar la vacunación también, porque mira, por todos lados andan diciendo los panistas que la vacuna es un ardid también publicitario para la campaña. O sea, imagínate nada más, en la situación de vulnerabilidad que está el mundo, no solo México, y estar manejando ese tipo de información o de desinformación es muy grave, es muy grave. Entonces, es este intento constante de hacer parecer el llamado gatopardismo, ¿no? Que es el caso de este consejero presidente del INE, que se supone que es consejero del INE, un organismo autónomo de esos que tanto defiende la derecha, pero no es autónomo más que del pueblo. La realidad es que la autonomía es respecto al pueblo, porque no es autónomo de los poderes fácticos, no es autónomo de las decisiones de la oposición de muy bajo nivel, por cierto, ¿no? Entonces, es muy grave lo que está ocurriendo. Pero la ventaja que tenemos, Meme, es que el pueblo se da cuenta y la gente sí logra diferenciar qué es la censura y qué es la libertad de expresión. Porque ellos hablan de censura cuando el presidente dice algo del Reforma o del Universal o de Ciro Gómez Leiva. Menciona y dice lo que hacen, pero no los calla, como sí ha hecho la derecha con tantos comunicadores, como sí censuraron a Carmen Aristegui, como sí censuraron a Nino Canún, como sí censuraron a tantos otros periodistas por no estar de acuerdo con el régimen. Entonces, hay una diferencia sustancial, pero ellos tratan de poner la palabra censura para usarla en contra de López Obrador, pero es equidad para usarlo en contra de López Obrador también, ¿no? Entonces, ellos sí quieren salir. Mira, por ejemplo, acá en Guanajuato, el gobernador gobierna a base de espectaculares. Todo el corredor industrial de Guanajuato está tapizado de espectaculares de lo maravilloso que es su gobierno en el estado más violento del país. Pero esos espectaculares, ¿quién se los para al gobernador? Todo lo pintan de azul. ¿Eso quién se lo para al gobernador? Todos los calentadores solares que entregan, ¿quién se lo para al gobernador? Eso nadie dice nada, ¿no? Entonces, es una situación inequitativa como siempre ha sido, nada más que ahora Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la República. Y si no se calló cuando no era el presidente de la República, pues se va a callar menos siendo el presidente. Ahora, senadora, que ya que tocamos estos temas tan importantes, valdría la pena que me ayudara a responder estas dos cuestiones. La primera, ¿existe algún fundamento legal, siendo completamente razonables en la ley electoral o en algún otro reglamento, por el cual el INE pueda argumentar que las conferencias de prensa mañaneras son propaganda y no un ejercicio de información pública de interés? Por supuesto que no, por supuesto que no. Además, está muy claro los temas, porque además están especificados, vienen en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. La propaganda es con un fin electoral, es decir, con un fin de promover el voto en favor de alguien o de algún partido. La información gubernamental tiene que ver con decirle a la gente cómo van las vacunas, a dónde tienen que ir, quién va a ir a su casa, perdón, a vacunarles, cuántas vacunas van a estar llegando, en qué momentos, en qué meses se va a estar vacunando a la gente, etcétera. Esa es información importante, información sobre los programas sociales, porque la gente pregunta mucho y no tienen a quién acudir porque los medios tradicionales no lo dicen. Entonces es muy importante este diálogo con la ciudadanía.
Pero además, algo de lo que también decíamos, y lo decía Pablo Gómez, entonces quiere decir que el presidente de México no puede tener su conferencia de prensa, pero los diputados y los senadores sí, los gobernadores sí pueden tener ruedas de prensa, que es un ejercicio de otro tipo, ¿no? Entonces, las opiniones del presidente tampoco pueden ser escuchadas porque entonces es equivalente a censurar el que lo opine, no el que calle a un periodista, sino el que lo opine, según la derecha, es una censura. Entonces, es claro que no es cierto y de hecho el Tribunal Electoral ya lo ha determinado así, pero el señor presidente del INE insiste en querer callar las mañaneras. Y ahora, senadora Antares Vázquez, la ciudadanía con todo esto reafirma el rechazo que tiene hacia este órgano electoral. La falta de certeza que le dan a la ciudadanía es creciente. No confiamos en un INE que es completamente parcial. ¿Existe alguna manera para sacar, para cambiar, para reformar a este órgano para que le dé más certeza? Recordaba lo que ocurrió con un Luis Carlos Ugalde, que es algo que también se ha estado reviviendo en estos días, que fueron los diputados quienes aprobaron una reforma y que lo sacaron antes de que terminara su periodo como consejero presidente del entonces IFE tras el fraude electoral del 2006. ¿Existe algo con estas nuevas reformas con lo que se pueda hacer algún cambio o estamos destinados a jugar con estas reglas y a ver de a cómo nos toca? ¿Qué podemos hacer ante esto? Mira, hay una creciente exigencia popular para que se vaya Lorenzo Córdoba. Él no lo va a hacer, obviamente, y menos en este momento. El compañero Fernández Noroña anda promoviendo algún recurso para hacer esto. Es muy importante que sepan que el nombramiento de los consejeros del INE es una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Nosotros los senadores no tenemos ahora sí que vela en ese entierro, pero los diputados andan tratando de ver cómo se hace algo porque no es posible. Ciertamente es muy importante tener un árbitro electoral imparcial y no hemos tenido eso en México nunca. Esa es la situación tan grave. Si bien se nombraron recientemente consejeros del INE, no ha sido suficiente para poder limpiar el INE de la parcialidad que les ha caracterizado. Entonces, hasta donde entiendo, están estudiando la posibilidad de hacer algo al respecto. Ese es el problema de los llamados órganos autónomos, que son autónomos del pueblo, que se diseñaron con una carencia de controles. No hay controles porque el señor Lorenzo Córdoba puede hacer y decir lo que él quiera. El presidente de la República no, pero él sí puede hacer todo lo que él quiera. Esa es parte de la creación de los famosos órganos autónomos que ahora la derecha defiende con uñas y dientes, porque son autónomos para determinar cuánto ganan, qué hacen, ellos determinan quién debe hablar y quién no debe hablar, en fin, una serie de cuestiones que tienen muchos asegúnes por lo menos. Totalmente, justo el diputado Gerardo Fernández Noroña nos lo hablaba de esto ayer, que estaba por meter alguna reforma para realizarlo, y bueno, estaremos pendientes de esto. Senadora, hay otro tema que quiero platicar con usted, y es que estamos iniciando 2021, y venimos arrastrando la incapacidad de un gobernador, porque yo no creo que haya otra manera de llamarlo, particularmente en su estado, por los actos violentos que se dieron en un velorio. Celaya sigue siendo una de las entidades más violentas. Tenemos aquí gente que no se ha dejado de quejar de esto y yo creo que lo he repetido y no me cansaré de hacerlo. La delincuencia solo crece cuando el gobernante se lo permite. Particularmente acá, senadora, pues, ¿cuál es ahora sí que el diagnóstico de un estado tan herido, tan lastimado y que sigue encabezando las listas con homicidio doloso? Lo ha dicho el presidente en sus últimos informes de seguridad, en estas propias mañaneras que quieren censurar, y pues qué mejor que usted nos explique cómo están las cosas. Y bueno, la respuesta de un gobernador que hasta este momento parece que solo retuitea e informa, no sé si desde Nuevo León, Michoacán o desde algún destino distinto. Mira, es muy grave lo que sucede en Guanajuato. Tenemos una creciente violencia que comenzó esta escalada en 2009 y que ha ido cada vez peor y cada vez peor.
Tenemos 30 años de panismo en Guanajuato, 30 años de generar el segundo estado más desigual de la República Mexicana, 30 años de estar germinando esta violencia pavorosa. Y la ciudadanía está desesperada y está a merced de la delincuencia en las ciudades que tanto enorgullecen a los panistas, que son las del corredor industrial. Están entre las ciudades más violentas del país. En este momento, foco rojo, Celaya y León en particular. Aunque Irapuato, pues tiene, híjole, también terrible, y otros municipios incluso pequeños. Es una condición terrible porque hay delincuencia de tipo de cobro de piso, es decir, a cualquiera le toca. Y además, el gobierno del estado siempre sale a decir que se trata de porque eran criminales o porque estaban vinculados con algo, es decir, ellos hacen juicios sumarios así a la menor provocación. El señor fiscal, que es el único común denominador de los años de la creciente violencia de Guanajuato, él está como antes procurador y ahora fiscal desde 2009, precisamente, o sea, coincide con la creciente violencia. Igual que el secretario de Seguridad Pública, que se incorporó poquito después. Llevan 3 sexenios estos señores en sus funciones. Ellos han visto la creciente violencia de Guanajuato y pues la pregunta que todas y todos nos hacemos por estos rumbos es ¿y qué han hecho al respecto? Entonces eso sin duda despierta suspicacias, porque es terrible. Los diferentes delitos han ido mermando de acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad Pública que presenta cada mes. Las tendencias, por ejemplo, en robo de autotransporte, en robo de vehículos, en robo a casa habitación, en asalto a mano armada, etcétera, todas van a la baja. Sin embargo, el homicidio doloso está apenas viendo en el país, sí está viendo una tendencia, no todavía una reducción sostenida de homicidios, pero sí la tendencia creciente ha empezado a mostrar puntos de inflexión. Todavía no para bajar, pero ya no está en la misma creciente que antes. Excepto en Guanajuato. En Guanajuato sí sigue rampante. La cosa es terrible aquí. Entonces, ¿por qué en el resto del país empieza a funcionar la estrategia de seguridad pública federal y en Guanajuato no? Esas son las preguntas que tenemos que estarnos haciendo. Tenemos homicidios, desapariciones, en fin, una serie de cuestiones y además una gran resistencia de parte del gobernador a hablar del tema. Cuando le entrevistan, él siempre los batea y le dice que vayan con Sofía Huet, que es por supuesto de las huestes de García Luna, que es la vocera de seguridad pública aquí en Guanajuato. Entonces, él se deslinda. Ahora, desgraciadamente, ayer asesinaron a un diputado del PAN y en ese momento sí sale a repudiar el asunto. Pero de Morena llevamos varios, 9 funcionarios del municipio de Apaseo del Alto en 2 años y unos meses de gestión. 9 funcionarios del ayuntamiento. En este año, en un año, han matado a varios compañeros que habían sido candidatos o eran potenciales candidatos para Morena en sus municipios. Asesinaron, como recordarás también, al que era nuestro candidato en Apaseo del Alto, esposo de la actual alcaldesa que ha sufrido tantas bajas en su ayuntamiento, y no se han esclarecido, y de esos el gobernador nunca condenó nada, nunca se ha pronunciado, y el fiscal todo el día dice que su índice contra la impunidad está muy bien, porque el 95% de los homicidios se esclarecen, pero yo creo que yo nada más me entero de los 5% que nunca se esclarecen. Entonces, está aquí la mafia terrible y el resultado es la violencia y la impunidad que tanto lacera. Entonces, las víctimas son revictimizadas a través de la impunidad y además a través de las acusaciones a priori de la gente del gobierno del estado, diciendo, descalificándolos. Yo creo que hasta los bebés andan en el crimen organizado, ¿no? Porque hasta bebés han matado. Senadora, aquí tengo que hacerle 2 preguntas. La primera es, ¿cómo han soportado tantos años de panismo en la entidad?
Y la segunda es, ¿en manos de quién queda resolver el problema? Porque vemos que, por supuesto, hay una incapacidad por parte del Estado y que hasta donde nos quedamos, la colaboración con el gobierno federal ha sido espontánea o no ha sido tan consistente cuando se realiza esta colaboración permanente con el gobierno federal. Vemos que ocurren detenciones importantes, pero mientras no se haga, vemos que la violencia incrementa. ¿En manos de quién está este Estado y en quién está la respuesta a estas problemáticas? Mira, ha habido mucha insistencia de parte del gobierno federal para la coordinación. Hemos visto todas y todos, hemos sido testigos de cómo el gobernador hace un año dijo que no iba a ir nunca a esas reuniones de coordinación. Y cuando el presidente estuvo por acá en Guanajuato, por ahí en julio, entonces algo le dijeron y dijo todo nervioso, todos lo vimos, sudando, desesperado, que ya iba a ir. Pero no es nada más ir y además no ha ido constantemente. El chiste es ese que tú dices, hay una, en esta tendencia de la grilla, que no lo vean con López Obrador ni nada por el estilo, se dedican más bien a la politiquería y ellos andan por la libre. Efectivamente, las operaciones de inteligencia son a cargo del gobierno federal, pero con frecuencia vimos cómo ante capturas que se hicieron en operativos conjuntos, después al llevarlos a la fiscalía se integraban malas carpetas, es decir, no presentaban ciertos elementos las fuerzas del Estado. Entonces liberaban a los delincuentes. Entonces, esta ha sido la constante, una cooperación muy errática por parte del gobierno del Estado. Hay municipios en donde, por ejemplo, todos los municipios gobernados por Morena, el gobernador nunca se ha parado, en lo que lleva de ser gobernador no se ha parado allí, no ha ayudado en nada, al contrario, han estorbado, y solo están las fuerzas municipales escasísimas que tienen y las fuerzas federales que han estado tratando de ayudar de la manera que se pueda. Hasta la Marina hemos tenido en Guanajuato, estado no costero. Vaya situación, pues entonces, senadora, tenemos que estar muy pendientes de esto. Creo que, como bien dice, las insistencias son grandes para resolver. Aún falta un rato para renovar gobierno en el Estado, pero bueno, esperemos que pronto podamos ir desahogando los problemas, aunque sea con la mano de la 4T. Y bueno, hay que estar ahí muy pendientes. Senadora, le agradezco mucho estos minutos. ¿Dónde la pueden seguir? A la gente le gusta mucho seguirla en las redes sociales, entonces, ¿dónde pueden encontrarla? ¿Cuáles son sus redes sociales y demás? En Twitter me encuentran como @AntaresVazAla y de Vázquez a la Torre. Y en Facebook estoy así como Antares Vázquez a la Torre. Está mi página para que me den like y se enteren. Pues le agradezco mucho, senadora, y pues le mando un abrazo muy fuerte. Feliz inicio de año y estamos en contacto. Igualmente, Meme, un abrazo y a todos por allá en la producción de Sin Censura. Un abrazo muy, muy grande.